Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son los tesoros artísticos de Santa María del Campo, de la iglesia de Santa María del Campo, que es la que estamos recorriendo en su interior y que estamos viendo que tiene cosas tan bellas. A todo esto estamos uniendo un recorrido por Huete, y como vamos a hablar de tesoros artísticos, creo que también es interesante hacer un esbozo de lo que es la riqueza que tiene el Museo de Arte Sacro de Huete, que aunque es pequeñito, tiene grandes bellezas. Bien, son, como es la mayoría de las piezas que ostentan muchos de los museos de arte sacro, muchas de las sacristías y muchas de las iglesias, son muchas veces objetos que no tienen una trazabilidad clara, sino que es una escuela la que ha marcado es la información sobre ese cuadro, sobre ese tapiz, porque muchas veces eran regalos que hacía de una familia, vamos a suponer, un eclesiástico compraba una custodia en Toledo, pero no la tenía en la iglesia, sino que la tenía en su familia, en su casa. Y el sobrino nieto de ese señor, pues en un momento la dio a la iglesia, o la dio él, y entonces sí que hay un registro, pero no todo eran primeras figuras y primeros maestros de lo que era la producción artística. Pero para entenderlo vamos a arrancar un poco, porque claro, nosotros somos una cultura que tiene figuras, que tiene representaciones, incluso dentro de lo que es el mundo de la fe. Porque el cristianismo es una religión monoteísta, pero sin embargo admite la representación de imágenes, al contrario que otras de las derivadas del libro o del zoroastrismo. Si nos fuéramos al norte de Europa, a la parte luterana, a cierta parte del anglicanismo, de la Iglesia de Escocia, veríamos que la presencia de imágenes es mucho menor. Hay algunas vidrieras y luego ya a partir del victorianismo sí que hubo una recuperación de todo lo que era la cuestión de las imágenes. Pero la Iglesia de Dinamarca, Suecia, son estrictas, puras, una cruz sin ningún crucifijo. En cambio nosotros sí que tenemos un acervo impresionante por todo lo contrario, por la Contrarreforma. Porque aquí cuando la Reforma está triunfando en Alemania y se produce la Contrarreforma, como ellos iban contra las imágenes, aquí digo, ¿imágenes? Os vais a enterar. ¿Sangre? Os vais a enterar. Y es nuestro barroco, esas representaciones tan sangrantes, tan dolorosas, tan a nuestro gusto mediterráneo de esos. Me estoy acordando ahora yo de las imágenes de las caídas de la cruz, de esos cristos arrodillados que hay por Jaén, creo que por Osuna, los he visto en Antequera, lo he visto. El patetismo, ese dolor, eso era lo que enfervorizaba las masas. ¿Por qué se produce también esto? Porque se ha vivido el Renacimiento, el mundo se ha hecho mucho más antropocéntrico y no exactamente, pero en parte debido a que Dios o Jesucristo, los que tienen fe, se ha hecho hombre y ha sido hombre como tal, pues es posible aproximarse a una representación ideal. Y por analogía, sus personajes, que muchas veces eran los santos, pues eran a sí mismos imaginados para de este modo hacer más fácil su veneración. En el fondo era un poco una mezcla entre sufrimiento y pastelito. Yo lo suelo definir los santos de estos que son, por ejemplo, vais a San Elías, que está allí con una espada de fuego, con el carro de fuego, echando llamas por todos los lados.
esos dureza y patetismo. En cambio, ves esas imágenes de San José con el niño de los brazos, San Antonio de Padua, que son un poco melifluas. Bueno, si ya vamos a lo que es la iconografía de la devoción moderna, ahí nos puede dar un paso, pero bueno, se hicieron así. Por otro lado, ha influido en ello el gusto, sobre todo, ya os digo, a partir de la Contrarreforma, de las reliquias, el poseer recuerdos de esos héroes santos y venerarlos. Y es por eso que hay una presencia muy grande, pues, de relicarios, de todo este tipo de presencia que en el fondo, a ver, ¿qué había hecho un santo? Pues yo qué sé, San Jorge se me ocurre, pues vencer un dragón. Pues había una reliquia de la lanza de San Jorge con la que mató al dragón, y también había una sandalia de San Jorge, y también había los dientes del dragón que mató a San Jorge. Todo esto, había un comercio increíble que era contra lo que luchaba la Reforma. El cristianismo, pues, distingue entre lo que es la latría y la dulía, que es la adoración y la veneración. Son palabras de origen griego, y la adoración sería más enfocada hacia la divinidad, hacia Dios, y la veneración sería más, yo al menos lo entiendo así, más hacia los santos. Tanto que puede ser un hecho muy recurrido que en un templo o en una casa puede haber una o varias figuras puede haber una imagen del Sagrado Corazón que sería de la divinidad, y también puede haber una estatua de San Antonio de Padua o una Virgen del Rocío y un San Miguel. Bueno, puede haber todo tipo de faunas. A mí me ha tocado ver cosas que serían singulares. Entonces, en lo que es el Museo de Arte Sacro de Huete, hay imágenes de ambas procedencias. Hay antiguos obispos, probablemente uno de los que más devociones tuvo fue San Nicolás, y porque muchas de las iglesias se dedicaban a él. Luego, a partir del siglo XVI, la eclosión es, sobre todo en pintura, la Concepción, las Inmaculadas. Muchos retablos barrocos, sobre todo según las órdenes religiosas, muchos dedicados, si eran franciscanos, a San Francisco de Asís, si eran jesuitas, a San Ignacio o a San Francisco Javier. Y en muchas iglesias había también, si había conventos de monjas, las monjas tenían como no voy a decir que sea una fabulación, perdonadme los que seáis creyentes, que no quiero que se me malinterprete, pero como después de Santa Catalina de Siena, en todo lo que era la consagración de las mujeres a una vida célibe y una vida en comunidad, existía lo que eran a través de su tradición, los desposorios místicos. Supuestamente la monja se casaba con Cristo, como no podía tener hijos porque iba a ser célibe y casta, el marido era Jesucristo, por eso le ponían un anillo, y para antes de consagrarse se vestían de novias las monjas, de novias con su vestido blanco y todo, como se viste una novia ahora para casarse, dentro de lo que eran las realidades de entonces, ¿no? Entonces su profesión religiosa era una boda, un desposorio con el amado, que era Jesucristo. Y claro, como no podía tener hijos, había una devoción, no sé si la palabra es desmedida, pero desde luego muy intensa, al Niño Jesús, a las imágenes del Niño Jesús. Por eso hay muchos museos de arte sacro en ciudades donde ha habido conventos de monjas de clausura, que están llenos de centenares de imágenes de niños que les ponían la ropita. Ahora le voy a poner de Adviento, y le vestían de morado, ahora de Navidad, y le ponían con unas guirnaldas y le ponían 2 hojitas, porque esto movía mucho a la piedad de las mujeres. Bueno, como os estoy contando, la ciudad de Huete contó con numerosas parroquias y con iglesias conventuales, y además había entre los siglos XIII y XIV había 14 iglesias cuyas advocaciones
explicitaban en parte el origen de las gentes venidas a probarla en la época de la Reconquista. Habían venido francos, habían venido de la ciudad de Lara, de Atienza, de Medinaceli, de Almazán, de ese sur soriano, y en el siglo XVIII todavía subsistían 8 parroquias, varios monasterios y conventos fundados a lo largo de los siglos. Ahí, claro, indudablemente se acumulaba un impresionante acervo de materiales de interés considerable. Muchos de ellos se han perdido como consecuencia de cambios de gusto y más aún por las disputas surgidas por la gran inestabilidad que tenía nuestro país. Y nuestro país y todo lo que era hablando a partir de la invasión francesa de nuestro país. Luego también hay una renovación litúrgica que se consolida en los cánones del Concilio Vaticano II, que ha dejado también obsoleta muchas piezas, sobre todo las vestiduras litúrgicas. Esas vestiduras que tienen forma de guitarra pues se han dejado de usar y ya se usa una que se llama de corte gótico, que para aquí era una cosa novedosa. Vamos a seguir hablando de Goethe, como no, pero nos vamos a Santa María del Campo y vamos a empezar a ver unos sorprendentes tapices, 2 por lo menos que están colocados. Uno es el rechazo de las tentaciones de Escipión. Estos tapices juegan en el muro de la nave transversal de la iglesia. Son de grandes dimensiones, de 3 por 40 por 3,31, de un autor no identificado, como os contaba al principio, aunque es visible en su marca, en lo que sería, no la etiqueta, sino donde arranca o donde finaliza la elaboración del tapiz, que pone B, cuando ponían los tapices BB, era Bruselas Brabante. Están tejidas en lana, lino, seda y oro, y en ambos se conserva un rico colorido. A ver, en los tapices, ya os lo he contado muchas veces, era el símbolo mayor de esplendor. 1 metro de tapiz tardas casi 1 año y medio, 2 años en hacerlo. O sea, imaginaos el costo que tenía hacer un tapiz de estas medidas. Tiene unos colores muy brillantes, predominan el amarillo, el azul, el rojo, y la finura del trabajo del tejedor se nota muchísimo. El siglo XVI, en torno a 1590, es cuando se fecha estos tapices. El primero de ellos presenta la entrevista de Ciro y Artemisa, posiblemente de la serie de Historia de Artemisa, y en el centro del tapiz y en un primer plano, la reina Artemisa de rodillas, acompañada de sus doncellas, intercede ante Ciro, que con sus tropas amenaza la ciudad de Halicarnaso. En el segundo, con la entrevista de Aníbal y Escipión, de la serie de Historias de Escipión, que aparecen ambos generales al frente de sus ejércitos, no sé si estableciendo negociaciones, pero están, o al menos dirigiéndose, separados por un río antes de la batalla de Zama. En las bordaduras de ambos tapices aparecen separadas figuras de tenantes, escenas alegóricas, escenas cortesanas y motivos florales. Es de una elegancia sublime. En cuanto a la orfebrería, desde finales del siglo XV, al amparo de la fuerte demanda de objetos litúrgicos, surgieron centros de platería en las principales villas y ciudades de la provincia de Burgos, alcanzando a algunos de estos focos una notable entidad: Burgos, Aranda de Duero, Covarrubias, Santa María del Campo, Roa, Poza de la Sal, Mergal de Fernamental y Medina de Pomar figuran entre los más importantes. En Santa María del Campo trabajó a principios del siglo XVI, entre 1490 y 1520, un platero no documentado, pero que se le identifica como Juan Lorenzo, porque en lo que firma aparece
iu lore. Entonces, eso es lo que han sacado los sabios investigadores, que está encontrada en el punzón, porque los plateros ponen como una especie de cuños, le dan un golpe y ahí queda fijada su firma. A él se le atribuye la cruz procesional de Santa María, así como varias obras donadas por los condes de Buendía a la iglesia de Dueñas, en Palencia. Unos años más tarde, en la década del siglo XVI, vivió en Santa María del Campo otro platero, Francisco de Soria, afincado posteriormente en Burgos, y en 1532 residía en la villa. Según podemos ver en un protocolo notarial que le otorga también el platero Francisco Doñate, vecino de Burgos. En 1538 ya residía este maestro en Burgos, hizo cruces para Mazuelo de Muño y para Villaverde del Monte, y una custodia para la iglesia de Mazuela, de gran parecido con la de Santa María del Campo, que también se le atribuye, así como unas crismeras para guardar los crismas, un incensario y una naveta que guarda la iglesia parroquial. Finalmente, el tercer platero descendiente de una familia de Roa, del pueblo de Roa, muy buen vino, en Roa hay muy buen vino, es Bernabé de Soria, de quien ignoramos si tenía algún parentesco con el anterior Francisco de Soria, y que residió algún tiempo en Santa María del Campo, donde consta estaba por los años 1589-1590, antes de establecerse con su hermano, también llamado Francisco, en Valladolid. No es de extrañar la presencia de tantos plateros en la villa a finales del siglo XVI, teniendo en cuenta que coinciden con las importantes obras de embellecimiento de la iglesia parroquial llevados a cabo en esos años, y coinciden con la obra que se está haciendo más importante en esa época, que es la torre de Diego de Siloé, el retablo de San Juan encargado a Pedro de Berruguete, las obras del coro, sepulcros, etc. Llama la atención la custodia, custodiadas en lo que es la sacristía junto a otras piezas de extraordinario interés. La custodia y la cruz procesional constituyen dos de los más sobresalientes ejemplos de orfebrería en la provincia de Burgos. Esta magnífica custodia, en forma de templete, es de plata, parcialmente sobredorada, y está finamente cincelada y repujada con esmaltes azules y pedrería, formada por dos cuerpos superpuestos y encajables para poder acceder al vidil. Al vidil es donde se mete la forma, y presenta una estructura arquitectónicamente gótica, aunque ya se observan algunos elementos renacentistas en su decoración, en el pie y en la aguja principalmente. Se asienta sobre una placa de metal con forma de octógono que permite la sujeción a la base donde se la transportaba procesionalmente. El amplio pie tiene una forma estrellada con 8 lóbulos recortados, 4 y 4, que dibujan un movido con contorno mixtilíneo, y en las puntas de estrella se observan 20 torrecillas de apuntados tejados cónicos, y la decoración de los 8 lóbulos acucharados es renacentista, alternando decoración floral a candelieri, figuras y querubines. En el astil de planta hexagonal destaca el nudo de carácter tectónico. Como base y soporte del templete, un cuerpo tronco piramidal invertido decorado con caladas hojas de cardina y fina crestería, y el templete, destinado a expositor de la forma, está compuesto por 2 cuerpos hexagonales en sucesión ascendente, sobre los que se eleva la hoja piramidal rematada por una cruz. Están concebidos con características propias de la arquitectura gótica, esbeltos contrafuertes y arbotantes, rematados por finos pináculos con florones que separan las caras protegidas por doseles de finísima ejecución. En los frentes de los contrafuertes se sitúan figuras de los apóstoles, y en los laterales ángeles con instrumentos de la pasión. Rodea el cuerpo inferior una cenefa adornada con piedras de colores,
y de los contrafuertes colgan alternándose campanillas y cascabeles de plata. Cierran las caras del primer cuerpo ventanales acristalados, en cuyo interior se encaja el viril en forma de sol radiante. El cuerpo superior, de la misma traza que el anterior, cierra sus caras con imágenes de apóstoles y santos y dos relieves con escenas de la resurrección y del llanto ante Cristo muerto que presiden las caras principales. Todo ello resalta sobre fondos de esmalte azul tachonados de minúsculas estrellas, queriendo representar como si fuera el fundamento. La hoja presenta una sucesión calada con motivos vegetales entre finas aristas, rematado a la custodia con una cruz con la figura del crucificado en una de las caras y la Virgen y el Niño en el reverso. Carece de marcas externas que nos permitan adjudicarla a un platero determinado, aunque su gran semejanza con la custodia cercana que hay en la localidad de Presencio, marcada en Burgos entre los años 1521 y 1526, con el punzón F. Soria, Francisco de Soria, nos parece que estamos reflejando que son obras del mismo autor. Interesante también, hemos visto esta costilla excelente, la cruz procesional. A principios del siglo XVI, por un platero de origen vallisoletano, que pudiera ser Juan Lorenzo, como autor también de la preciosa cruz procesional de Dueñas, procedente del legado de los condes de Buendía, pero la cruz de Santa María del Campo es más antigua que la de Dueñas y guarda también una estrecha relación con las cruces burgalesas de su tiempo, de Presencio, de Santa Gadea del Cid, de Cubo de Bureba, no descartándose que el platero vallisoletano pudiera residir por algún tiempo en Santa María del Campo o bien en Dueñas o en las vecinas poblaciones de Palenzuela o incluso de Palencia. Presenta esta cruz de Santa María del Campo 4 brazos de dimensiones casi iguales, ricamente decorados con motivos vegetales y relieves, con expansiones ovales, y en los ensanchamientos del árbol central muestran las figuras de un pelícano, símbolo del amor divino y de la Eucaristía, y Adán saliendo del sepulcro. En los trilóbulos de los extremos, escenas de la pasión, la oración en el huerto, la coronación de espinas, la flagelación y el camino del Calvario. Y el reverso se ordena de una forma similar, con una delicada figura de la Virgen rodeada de angelitos, en su triple advocación de Inmaculada, de Asunción y de Coronación, y rodean a la Virgen en las expansiones de la cruz ángeles músicos, y en los extremos aparecen escenas de su vida: Anunciación, visitación a su prima Santa Isabel y nacimiento de la Virgen y coronación de la Virgen en presencia del Espíritu Santo. También es de gran belleza el pie o macolla, que recrea un elegante edificio de arquitectura gótica. De planta hexagonal, se divide en 2 pisos por las que se sitúan figuras de apóstoles sedentes sobre tracerías góticas flamígeras, cubiertos por no menos finos detalles, y los ángulos se refuerzan con torrecillas. La macolla, lo que es donde se mete el vástago para llevarla, se apoya sobre una base adornada con hojas de cardina, de la que vuelcan 6 campanillas. El cañón hexagonal decora sus caras con roleos vegetales, y toda la cruz va recorrida por una delicada labor de hojas de cardina y vástago rizados. Tiene un magnífico acabado y fue esta cruz la más importante de las 4 con las que contó la iglesia de Santa María del Campo, según consta en los viejos libros parroquiales. De la misma época y acaso perteneciente al mismo autor de la custodia,
Francisco de Soria, pertenecen la naveta, las crismeras y el incensario. De este vamos a denominarlo tesoro parroquial. La naveta de plata tiene forma de una carabela levantada sobre un pie circular alargado, y el tablazón de la nao se decora con gallones repujados sobre los que corre un borde de perlas. En las cubiertas van motivos vegetales y el escudo de la familia Barahona en el centro, lo que ha llevado a suponer que ellos fueron los donantes. Recorre todo el perfil de la naveta una graciosa crestería gótica. El incensario, aunque podía ser obra posterior, presenta la base circular decorada con gallones, sobre la que se eleva la tapa en forma de torre hexagonal, con columnas abalaustradas en los ángulos, abriéndose sus caras ventanas caladas con balaustres y veneras. Podría ser una réplica de la terminación original de la torre de Diego de Siloé, derruida por el terremoto de Lisboa. Las crismeras, de forma de anforillas aplastadas, se adornan con guirnaldas, con querubines repujados y elegantes asas en forma de aletas. Son unas piezas que están fechadas entre 1520 y 1530. Son extraordinarias, no me canso de decir. Y ya vamos a dejar para el siguiente día las tablas del retablo de San Juan Bautista, que son uno de los motivos por las cuales, es la obra de Berruguete, nos hacen o nos van a hacer el venir a visitar esta iglesia, que es absolutamente espectacular, como estáis viendo. Hasta aquí nos ha traído los tesoros artísticos de Santa María del Campo. Lo estamos recorriendo una iglesia que ya intuíamos cuando contemplábamos su aspecto exterior y íbamos a acceder a él, que dentro ocultaría grandes tesoros. Pues hoy os he acompañado con los tesoros artísticos de Santa María del Campo. Juan Carlos González, Historia con Sentido, un día más encantado de acercaros esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast S.